Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy llega el verano para nuestro programa, pero como hacemos desde hace ya 13 temporadas, no vamos a fallar ni una sola semana. Nosotros nos vamos de vacaciones, pero dejamos el programa muy bien preparado, que para eso tenemos contenidos, yo creo que muy acertados para completar estas noches de verano, y también a través de Ser Podcast nos podéis escuchar cuando queráis. En esta ocasión, esta semana vamos a dedicar nuestro programa a la historia de Roma, una de las culturas, una de las civilizaciones que más seguidores tiene entre los escuchantes, los oyentes del podcast y del programa Ser Historia, y que nos va a acercar, yo creo que de una forma muy directa, a esa realidad, a esa cotidianidad que todavía seguimos disfrutando, pues prácticamente 2000 años después. Con Jesús Callejo en el cronovisor hablaremos de esas legiones perdidas. Nos visitará también Néstor Marqués para hablar de esos dioses y de esas supersticiones, y habrá también tiempo, claro que sí, para recordar ese programa especial que hicimos en Mérida, en donde uno de los temas estrella fue precisamente el papel de la mujer en la antigua Roma. Recordad también que este verano tenemos un programa especial en Podimo, un programa especial de Ser Historia llamado Ser Historia Plus, en donde vamos a tener programas monográficos de temas muy concretos, ¿no? Comenzamos hace un par de semanas con ese especial de la guerra de Ucrania. Hemos hablado también de esos detalles singulares de qué es el arte. El arte es morirse de frío, ¿no? Como decía yo, medio en broma, medio en serio. Infinidad de temas monográficos que vamos a abordar a lo largo de estos meses de verano, y ya también bien entrado el mes de septiembre. Recordad, en Podimo, en esta plataforma maravillosa de podcast, Ser Historia Plus. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Jesús, ¿de qué estabas hablando ahora con Ana? Pues de viajes, de Soria en serio. De Soria en serio. Estuvimos ahí, claro, en Soria, un lugar fantástico. Muchísimas gracias a todos los amigos que llenaron ese auditorio, y que, bueno, una experiencia más, ¿no? Mucho mundo de muerte, mucho mundo de leyendas, la figura de Becker, una experiencia realmente extraordinaria. Extraordinaria. Las dimensiones que tiene Becker no solo se quedan en las leyendas, es un rimas. No solo se queda en Sevilla y en Madrid, sino también tuvo su parte soriana, que fue la que desarrollamos, y la verdad que bueno, estuvimos ahí de lo más acogidos y de lo más cariñosos con toda la gente que acudió al lugar para ver in situ, pues una vez más, un programa como Ser Historia. Qué extraordinario programa. Gracias a todos mis amigos que lo hacen posible. Jesús, bienvenido de nuevo a Ser Historia, que no lo he dicho al principio. Muchas gracias, Nacho Ares. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, como siempre has propuesto tú, legiones perdidas. Es un tema que tiene historia militar también, que es uno de los grandes temas que tiene infinidad de seguidores, y sobre todo legiones del mundo romano. Sí, es un tema atractivo porque tiene su parte de misterio, por eso lo de perdidas. A pesar de que cada legión, en fin, tenía distintas circunstancias, ha sido motivo de novelas, de películas, y posiblemente muchos de los oyentes que escuchen este cronovisor le recordarán películas como Centurión o La Última Legión, y que tienen que ver con unas legiones en concretas. Vamos a hablar de varias, pero porque todas tienen esa parte histórica. Estamos hablando de circunstancias históricas y militares contrastadas que se han recogido en distintas crónicas, pero que tiene ese ápice de misterio, en el sentido de que todavía a día de hoy se sigue buscando algunas de ellas, se sigue buscando a las águilas, que era el emblema de cada una de las legiones, y que por algún motivo, que luego explicaremos, Roma, el Imperio o la República se sintió avergonzado de esas legiones. No estaban acostumbrados a perder batallas. Algunas las perdieron de forma clamorosa, como la batalla de Carras, pero el seguir buscando sus restos, el que no se repusieran esas legiones, el que
cayera un telón de acero, de silencio sobre ellas, es lo que nos indica que en algunos casos no solo fueron masacradas, sino que posiblemente su derrota fue tan ignominiosa que no se quiso que pasara a la historia y se las borraron como una especie de damnatio memoria que hacían los egipcios. Algo parecido hicieron con las legiones romanas. Bueno, pues de todo eso es lo que hace que estas legiones romanas sean tan atractivas, tan fascinantes y que a día de hoy sigan generando muchos argumentos de novelas. Pues fíjate, el mundo de la antigua Roma es uno de los más seguidos por nuestros seguidores, valga la redundancia, en los podcasts y en los programas en directo que hacemos en Ser Historia. Menuda ironía en directo, y que bueno, es, como digo, uno de esos referentes del mundo de la antigüedad, en el sentido de que Roma levanta muchísimas pasiones junto con Grecia, Egipto, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. En definitiva, muchos de esos flecos tienen en común que es historia militar, que en definitiva es un poco el elemento, el eje al que vamos a dedicar estos minutos en este cronovisor de Ser Historia. Jesús, tengo aquí el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿A qué fecha nos propones viajar en esta semana? Toma nota. El 9 de junio del año 53 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, el fragor de la batalla. No hay más que caballos, soldados, ruido de armaduras, de espadas, sangre. Flechas que nos están rozando, porque los arqueros aquí tuvieron una importancia capital, tanto de los partos como de los romanos. Estamos en la batalla de Carras, en este 9 de junio del año 53 del calendario juliano, que es el que regía en aquella época, y estamos en las cercanías de Carras, en el desierto. Fíjate tú además qué fecha, que es verano, entonces ya las legiones romanas, te puedes hacer idea que lo estaban pasando canutas, no era el mejor escenario que habían elegido. Estamos hablando que el procónsul de Siria, que es el que comandaba todas estas tropas, estas legiones, era Marco Licinio Craso. Y Craso, que era el hombre más rico de Roma, esa es la fama que tenía, quería tener más honores. Quería, bueno, pues pasar a la posteridad no solo como el hombre más rico, sino también ganando batallas. Y dijo, bueno, pues venga, pues yo puedo comandar unas cuantas legiones. Y de hecho estamos hablando de 7 legiones que se van ni más ni menos que a esta zona de Harran, en la actual Turquía, ¿no? En la batalla de Carras, el nombre actual que tiene es Harran. Entonces el escenario no era el más adecuado, la estrategia no era la más conveniente, porque estamos hablando de un imperio parto que conocía bien esos territorios. Y para que te hagas una idea, en todo este fragor de la batalla, que estamos aquí saliendo casi indemnes de milagro, estamos hablando de que esas 7 legiones de Roma también tienen esos 4.000 jinetes, tienen 4.000 arqueros por la parte de Roma, y por la parte de los partos 1.000 jinetes y 9.000 arqueros. Y eso sabían que era el punto fuerte, y dice, bueno, pues aguantamos en nuestra formación de testudo hasta que se terminen las flechas de los partos, pero claro, no sabían que tenían 1.000 camellos llenas de alforjas con más flechas que iban atacando continuamente, sabiendo que ellos estaban esperando la terminación de ese ataque. Es decir, la caballería ligera de los partos era mucho más eficaz que toda la infantería pesada que tenían los romanos. Es verdad que Craso va con su hijo Publio, que le quiere dar también una oportunidad, le quiere dar una especie de rito de paso, ¿no? Y tan rito de paso que le dio, como que muere en esta batalla, y se lleva a sus 1.000 jinetes galos para que ataque el flanco de los partos. Pero al final fue toda una estrategia fallida, porque una de las personas que más le iba a ayudar a Craso, que era uno de los jefes árabes, le traiciona. Siempre hay un traidor en todas estas batallas, y eso hace que vaya perdiendo efectivos, hasta el punto que bueno, es una derrota estrepitosa, una de las grandes derrotas que tiene Roma, junto con la de Alía, junto con la batalla de Canas, junto con la de Teutoburgo, la de Adrianópolis. En la de Carras te puedes imaginar que muere prácticamente todo el mundo, pero sí que consiguen capturar a unas 10.000 personas, unos 10.000 legionarios, que es lo que a partir de ese momento empieza a formar parte de la leyenda, porque se llama la Legión Perdida de Craso. Claro, ¿qué ocurre con esta Legión Perdida de Craso? Estamos hablando de que hubo 42.000 soldados, de los cuales solo quedan 10.000. Al final los partos les hacen prisioneros
y se los llevan al extremo oriental de su imperio. Estamos hablando de la antigua Bactriana, el actual Afganistán. ¿Qué ocurre con esas 10.000 Porque personas? la batalla tiene lugar en Turquía. En Turquía, sí, ya digo que sería el actual Arran en Turquía. Pero claro, eso también en su momento era territorio de los partos, pero claro, les llevan a un lugar pues totalmente lejanos. ¿Cómo? Pues como esclavos y para que tuvieran trabajos forzados. Pero ¿qué ocurre? Los partos no son tan tontos. Es decir, saben, y en concreto el general parto Surena, que es el que gana a la postre esta batalla, saben que hay muchos efectivos muy valiosos y que pueden funcionar como mercenarios para ellos. Bueno, como mercenarios esclavos, evidentemente no cobraban ningún estipendio. Entonces, de esos 10.000, y ahí empieza ya el mito de esta, por eso hemos empezado este cronovisor, esta batalla, porque es el antes y el después de muchas cosas. Es, por ejemplo, el final del triunvirato. En aquel momento, Craso tenía un triunvirato, el primer triunvirato que es el de la República, con Julio César y Pompeyo, el Grande. Cuando muere Craso, que muere en esta batalla, pues ese triunvirato se deshace y se genera una guerra civil entre Pompeyo y Julio César. O sea, hay muchas consecuencias. Se establece también, por ejemplo, la ruta de la seda. La ruta de la seda, que hasta ese momento, pues, bueno, más o menos se conocía, pero no se habilitaba de lo que era Occidente hasta China, pues gracias a eso, con los estandartes de los partos que estaban hechos de seda, pues empieza a crearse el interés, ¿no?, por esta ruta de la seda, y a raíz de esta batalla es como que se redescubre, a pesar de que ya estaba descubierta desde el siglo II a.C. Ocurren muchas cosas, pero una de las cosas es qué ocurre o qué sucede con esta legión perdida, qué ocurre con estos 10.000 legionarios que van al otro extremo del Imperio Parto. Uno de los grandes enigmas de la historia de Roma, que no es la primera vez ni será la última que desaparecen sus legiones. Fíjate que hemos estado hablando de la institución militar, ¿no?, por antonomasia en el mundo romano, tanto en la época de la República como en la época imperial. Jesús Callejo, crononauta. Es curioso ver los ardides, ¿no?, el ingenio de estos germanos para luchar contra los romanos, y sobre todo cómo, ayudándose de la predicción meteorológica, por así decirlo, no solamente los derrotan, sino que además consiguen borrarlos literalmente de la faz de la tierra, porque tardaron pues prácticamente 2000 años en que aparecieran los primeros restos. Tardaron 2000 años porque lo hicieron bien, es decir, que mataron bien. Mataron durante 4 días. O sea, esto no fue una batalla de un solo día. Estamos hablando de muchos legionarios, muchos miles de personas que al no tener escapatoria intentaron que no hubiera supervivientes. Alguno hubo, pero muy pocos. Entonces a la mayoría les masacran. Y les masacran, los entierran allí, hacen piras. De hecho, cuando 6 años después llega Germánico para intentar por lo menos localizar las 3 águilas, las 3 águilas que son los emblemas de las 3 legiones, por lo menos, en fin, que hubiera algo, que hubiera algún recuerdo. Sí, como recuperar la bandera, ¿no? En las guerras últimas del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los soldados siempre luchaban, se iban pasando unos a otros la bandera para que no decayera el símbolo de la nación, del Estado que defendían, ¿no? Claro, pues en este caso eran las águilas que era el estandarte que identificaba a cada una de las legiones. Entonces, 6 años después va el nieto de Augusto, que es Germánico, para intentar localizar algo. Solo localiza 2. Hay una águila que no se sabe dónde puede estar, pero lo que él ve 6 años después sigue siendo dantesco. O sea, huesos, cráneos, esqueletos, en fin, medio enterrados, cabezas clavadas en picas, todavía estaban allí, ¿no?, un poco como testimonio, ¿no?, de la gran victoria que había conseguido contra los romanos. Aquello fue terrorífico. Lo único que consigue Germánico, bueno, aparte de matar a unos cuantos germanos que se le ponen en medio, es capturar a la mujer de Arminio. Con lo cual eso también, pues para Arminio fue, en fin, un agravio tremendo. Al poco tiempo, Arminio, como suele pasar, es traicionado por los suyos, por sus parientes, y es asesinado. Pero Arminio luego, sobre todo en el siglo XIX, es reivindicado, ¿no?, por el nacionalismo germano. Bueno, pues consiguen esas 2 águilas, y esas 2 águilas, Germánico las lleva al templo de Júpiter Capitolino en Roma, y allí las tuvieron durante mucho tiempo como emblema de algo que pudieron recuperar del honor de esas legiones, donde Varo no estuvo a la altura de las circunstancias, igual que le pasó a Craso en la batalla anterior, unos años anteriores. Esos son personas que quedaron un poco en la ignominia de la historia de Roma porque no podían aceptar que pudieran tener una derrota de estas características. Pero bueno, al conseguir esas águilas, de alguna forma su parte del honor quedó restablecido gracias a Germánico,
que tiene el nombre porque precisamente sus peripecias, sus grandes batallas ocurren en esa Germania de principios del siglo I. Del siglo I. Y estamos hablando de legiones perdidas en Turquía, de legiones perdidas en Germania, pero nosotros en nuestra propia historia de España, de Hispania, en aquella época, hace casi 2000 años, también se perdió alguna legión. Se perdió alguna. Y esta es más conocida todavía. Fíjate que estas ya son conocidas, hombre, porque cualquier historiador o cualquiera que le guste la historia de Roma, lo que estamos contando no tiene ningún secreto. Pero esta en concreto, que es la novena hispana, sí que tiene aires legendarios. Primero porque, que yo sepa, se han hecho 3 películas distintas: Centurión, La Última Legión y La Legión del Águila. Esas 3, La Legión del Águila es del año 2011, donde sale Donald Sutherland. Y claro, cada una a su manera intenta contar lo que pasó. El que se llama Hispania llama la atención porque esta legión desaparece en lo que era Britania y en concreto en Caledonia, bueno, en la zona donde ahora estaría Escocia. Entonces dice, ¿por qué se llama Hispania? Bueno, porque antes estuvo en Hispania. Y una de dos, o bien tiene el nombre de esta novena legión porque estuvo en Hispania luchando, o bien porque la componían muchos de los hispanos. Guerreros, en fin, avezados en el combate, y dijeron, pues venga, vamos para allá. ¿Y cuál es el siguiente destino? Dice, Britania. Ah, bien, vale. No sabían que en Britania estaban los pictos. Los pictos que estarían en esta zona, que posteriormente estarían en el norte del Muro de Adriano. Pero el Muro de Adriano, y ahí viene lo curioso, se construye a raíz de la desaparición, de la derrota, primero de la derrota y luego de la desaparición de esta legión. No consiguen apaciguar Britania, también se meten en berenjenales, ¿no? Se creen que pueden dominar todos los territorios y no se dan cuenta que hay territorios que conocen muy bien las tribus autóctonas de ese momento. Y es lo que ocurre. En el momento que se van a Britania, en esta zona de Escocia, cuando van a Caledonia, cuando están los pictos, que eran pues un pueblo muy preparado para la batalla, tienen todas las de perder y efectivamente pierden. Estamos hablando alrededor, no hay una fecha concreta, pero alrededor del 118, del año 118 después de Cristo. Se habla de que hubo una especie de maldición. ¿Por qué digo lo de la maldición? Porque en años anteriores, en concreto en el año 60 después de Cristo, hubo una masacre también de pictos, en concreto con la reina Boudica, que también se ha convertido en otro de los símbolos, ¿no?, del nacionalismo británico. Nombres muy familiares todos. Boudica. Sí, bueno, Boudica o Boadicea, porque es el nombre que también se le suele dar en algunas crónicas. No, pero es cierto que como iconos equivale para esta gente lo mismo que para nosotros equivale Viriato o Pelayo. O sea, que tienen esa misma trascendencia. Entonces comentan que a raíz de aquella pérdida, ¿no?, de pictos, bueno, de britanos en general, 80.000, pues consecuencia de aquello ocurrió una maldición, esta maldición de Boudica, y perdieron esta legión, esta novena legión hispana en aquellas tierras pues bastante cenagosas por otra parte. ¿Qué ocurre? Hay varias teorías de lo que pudo haber pasado. El historiador Ian Richmond o Rosemary Sutcliffe, que es la autora de novela juvenil que publicó El Águila de la Novena Legión, y donde explica lo que ella cree que fue más posible, que la legión fue derrotada en Britania y que fue arrebatada una de sus insignias, pero que la forma que tuvo de morir, o por lo menos de ser derrotada, no debió ser tan adecuada hasta el punto de que también fue borrada de los anales de esta, bueno, de lo que se consideraba una auténtica legión. De hecho, cuando en el año 162 se menciona en una inscripción por parte de Marco Aurelio todas las legiones que hay, se ignora esta legión, con lo cual llama mucho la atención, porque normalmente era sustituida por otra. ¿Por qué se ignora? Aquí hay como tres teorías que te cuento muy rápida. Por una parte, porque perdieron y por lo tanto lo que quedó de ella fue a la unidad que estaba en Judea o en Siria con el emperador Adriano, y ahí desaparecen, y estaríamos hablando del año 131. La otra posibilidad es que la novena hubiera sido aniquilada por las tropas partas en el año 161, y la otra, que es la que dicen que sería más plausible, que murió o fue derrotada de manera poco honrosa, como que pudieron desertar, y por lo tanto Marco Aurelio, cuando hizo este análisis, esta lista de legiones, la desechó totalmente porque no quería ni oír hablar de ella. ¿No? Es curioso, me estaba escuchándote con mucha antelación, con mucha atención. Vaya día que tenemos. Es por el detector de mentiras que tenemos aquí, que nos está funcionando mal. Y claro, cuando escuchamos hablar de legiones perdidas, pensamos en eso, ¿no? Legiones que se han volatilizado y han desaparecido totalmente, pero a mí me parece igual de misterioso
el hecho de intentar saber los recovecos o el itinerario que luego hayan podido seguir, porque hombre, intuimos, ¿no?, que no han desaparecido, se han volatilizado, como decía ahora, de una manera absoluta, ¿no? Algo tendría que quedar de ellos, como así finalmente ha sucedido a lo largo de las últimas excavaciones arqueológicas o la investigación de la documentación historiográfica. Un tema alucinante. Enhorabuena, Jesús Callejo, crononauta. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Faltaría más. Muchas gracias a ti, Nacho. Mary, ¿estás ahí? No. Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Bienvenidos al Museo Nacional de Arte Romano. Retomamos, dentro de lo que se denomina la nueva normalidad, el camino que tuvimos que interrumpir en los días pasados. Y lo retomamos abriendo nuestras puertas al público, ofertando, como siempre, todo un caudal de actividades. El museo tiene delante de sí varios retos. Quizá el principal es el proyecto de ampliación y remodelación. Un proyecto tutelado por el arquitecto Rafael Moneo, autor de esta sede, que nos va a permitir contar con nuevos espacios y nuevos servicios, salón de actos, sala de exposiciones temporales, aulas didácticas y todo un sinfín de nuevos medios y fondos para conseguir el objetivo principal, que es que el museo llegue a todos los puntos de la sociedad. Pero también tenemos objetivos científicos, intelectuales, de investigación, porque somos un centro de investigación. Es la voz de Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, que ya estuvo con nosotros hace casi 3 años en el otro programa que hicimos desde Mérida en el Museo Nacional de Arte Romano. Precisamente en los próximos minutos quería hablar del papel de la vida, de la vida cotidiana, del papel de la mujer en esa antigua Roma, y lo queríamos hacer precisamente con una mujer conservadora de este Museo Nacional, Pilar Caldera. Bienvenida a Ser Historia. Hola, gracias. Pilar, lo comentábamos ahora, ¿no? Quizás uno de los elementos más atractivos de la historia, cuando te enfrentas, ¿no?, te acercas a ella, es la vida cotidiana, ¿no? Eso, además, en el Museo Nacional hay un montón de piezas que nos hacen viajar en el tiempo, 2000 años casi, hacia esos comienzos de Augusta Emérita. Todos esos objetos, todos esos elementos tienen alma, ¿no? Tienen una calidez especial, ¿no?, desde el punto de vista humano. Sobre todo eso, sobre todo desde el punto de vista humano. Un museo de las características del nuestro, aunque lleven en su nombre el concepto de arte, nuestras piezas son piezas museables precisamente por ser testigos de la historia. Además pueden ser obras bellas, además pueden ser obras de arte, pero sobre todo son testigos de la vida de hombres y mujeres de hace miles de años, a través de los cuales se puede conseguir una empatía histórica. La relación entre el pasado y el presente a través de esos objetos es fácil de conseguir. Usted, Pilar, lo ha conseguido. Me consta que usted es parte de ese corazón inicial que hace un montón de años empezó a palpitar para conseguir esta emérita lúdica. Además ha venido vestida de romana, como debe ser. ¿Cómo era la mujer en la antigua Roma? A veces hemos hablado de la mujer, Grecia, la democracia, pero la mujer no desempeñaba prácticamente ningún papel. En Egipto tenía esos casi paralelos, ¿no?, con el hombre, aunque luego de facto era una sociedad muy, muy machista. ¿Cómo era la mujer en la antigua Roma? Bueno, la mujer en Roma tenía un límite infranqueable que lo marcaba la ley, o supuestamente infranqueable, que era el hecho de no ser considerada como ciudadana, ¿no? Entonces eso pues le impedía el poder acceder a cargos públicos, el tener una representación social fuera del marco de la familia. Lo que sí se le reconocía siempre era su papel central en la familia,
sobre todo como garante del honor familiar, ¿no? Sobre ella recaía esa función. Pero la mujer siempre supo, de alguna manera, sortear esas dificultades y, bueno, llegó a tener una representación, ¿no? Y tener su papel en la vida pública, en la vida social. ¿Cómo? Pues de muchas maneras diferentes. Imagino, ¿no?, que el estrato social, claro, la familia a la que perteneciera, todos esos detalles eran básicos, ¿no?, para poder conseguirlo, ¿no? Cierto. Para una mujer, por ejemplo, aquí, en nuestra colonia de Augusta Mérita, una mujer nacida en el seno de una familia pudiente podía, por ejemplo, tener una representación social e incluso ayudar a la carrera política de sus maridos o de sus hijos, accediendo a un sacerdocio, al sacerdocio del culto imperial, siendo una flaminica, por ejemplo. Una mujer de clase social baja, en que no tiene poco más que su libertad, podía, y de hecho ayudaba a su marido en sus negocios, en sus tareas, y si llegaba a ser viuda, que quizás era la situación más cómoda, entre comillas, para la mujer desde un punto de vista legal, porque así ya podía, por ejemplo, hacerse cargo de los negocios del marido, ¿no? Incluso podía heredarle en caso de que así se hubiera fijado en su testamento. Entonces, sí había unas ciertas posibilidades, pero hay que reconocer que la mujer en aquel momento era una cosa, desde Grecia era un tema que venía antiguo, el hecho de que el hombre era un ser por definición fiable y la mujer no lo era, porque era una mujer era un ser débil, dominado por sus pasiones, frágil, alguien al que había que proteger, ¿no?, y mantener en el marco del hogar. Entonces eso siempre flotó de fondo. Y en el mundo antiguo pues ya existía todos los tipos de maltrato o de exclusiones que tenemos tipificados en la actualidad. Entonces no se llamaban, quizás no se identificaban como tales, pero sí se sufría. Y tenemos el caso ¿no?, mujeres tan sobresalientes como la hija del emperador Augusto, tan presente en esta ciudad, Julia, que fue una mujer maltratada con maltrato político, pero que fue utilizada como prácticamente un vientre de alquiler, ¿no?, para conseguir la sucesión de Augusto, visto de una manera ya muy radical. Pero cualquier mujer, desde la más importante a la más humilde, tenía que luchar mucho para conseguir sus metas. Yo recuerdo cuando estudiaba Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, en quinto de carrera, teníamos una asignatura que era epigrafía, y un profesor maravilloso, porque mantengo una muy, muy buena amistad y admiración, José Antonio Abasolo. Pues traducíamos en clase, ¿no?, un montón de textos epigráficos, y a mí uno de los detalles que más me impresionaba era el hecho de poder poner nombre y apellidos a la gente, ¿no?, que le da ese toque más humano y te hace imaginar cómo era la vida de esas personas, ¿no? En algunos documentales de televisión, por ejemplo, Mary Bird, lo escuchábamos antes, ¿no?, cuando se acerca a leer esos textos en lápidas, claro, una cosa es ver una figura anónima, ¿no?, incluso yo diría que es la cercanía con el pasado es mayor a través de un texto, aunque no veas el rostro de la persona, conociendo el nombre, la filiación, a qué se dedicaba, a qué edad tenía cuando murió, todos esos datos, pues nos hace mucho más, nos coloca mucho más cerca, ¿no?, de la antigua Roma. En realidad eso es lo que ellos querían, ¿no? El romano no temía la primera muerte, la muerte física. Desde muy joven le ayudaban a entender que la muerte era el último acto de la vida y por lo tanto que había que mirarla de frente. Pero tenían mucho miedo a la segunda muerte, ¿no?, al olvido. Y lo que hacían en el espacio corto que hay en una lápida funeraria o cualquier otro tipo de monumento funerario, el poder dejar lo máximo de su vida expresado allí, ¿no? Es su nombre, de quién era hijo, los años que vivió, quién le dedicaba
ponía también quién le dedicaba, ¿no? Con la intención de que quien se acercara, y además se colocaban las tumbas más, las sepulturas más caras, eran aquellas que estaban más cerca de las vías públicas, para que se pudiera ver y leer. Estaban pensadas no solo para el recuerdo de los familiares, sino para que las gentes lo leyeran y su vida no hubiera pasado en balde, o sea, seguían de alguna manera existiendo. Entonces, lo que dices, ¿no? Cuando alguien va a un museo y lee una lápida o está estudiando epigrafía y lee en voz alta una lápida, en realidad está haciendo lo que ellos querían, ¿no? Recordar su nombre para que no hayan desaparecido para siempre. Desde luego que sí. Antes, Pilar Caldera, conservadora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, hablábamos del papel de la mujer, dependiendo también un poco del estrato social al que dependiera. También hubo, luego hablaremos un poco más de ellos, los más conocidos, pero también hubo mujeres gladiadoras. Sí, bueno, durante mucho tiempo eso ha sido algo que la investigación pues se tomaba con cierta cautela, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que está fuera de toda duda, que había mujeres gladiadoras. Tampoco nos ponemos muy de acuerdo cómo denominarlas ahora, gladiatrices, mulieres, que eran normalmente las mujeres que tenían, ¿cómo se denominaba? Las mujeres que tenían profesiones infames. Infames era tanto una gladiadora como una actriz, como una cantante o como una prostituta, quien utilizaba su cuerpo para para trabajar, ¿no? Para sí, exactamente, para trabajar y que fuera un poco el divertimento de los demás, ¿no? Entonces las gladiadoras también entran dentro de ese concepto y por lo tanto se puede llamar mulieres. Parece ser que solían ser parejas de algún gladiador y que convivían con ellos en los ludus, en los lugares donde vivían, las academias donde se adiestraban y donde vivían. Hay más de un epígrafe funerario, antes que lo nombrábamos, que son gladiadoras que como tal se identifican y que han hecho lápidas o epitafios funerarios a sus compañeros que eran gladiadores. No tenían que ser tan difícil la vida de estas mujeres, o sea, quiero decir que no iban a luchar en un sitio, por ejemplo, como Mérida, pues no se... en Augusta Mérida no todos los juegos iban a ser a muerte, es muy caro un gladiador y también una gladiadora, pero sobre todo un gladiador, y entonces no compensaba, o sea, eran muy carísimos el tener que hacer unos juegos, unos munera que fueran a muerte, eran a primera sangre o de otra manera. Entonces, bueno, pues las mujeres vivían en ese régimen con ellos, ¿no? En esa vida preparándose entre combate y combate. Parece que luchaban con arco y con flechas y que en algún momento ellas tenían una cierta ventaja porque se les colocaba en la parte alta de un parapeto y entonces luchaban contra hombres y podían tensar el arco con más facilidad y lanzar. ¿No? Claro. Después hay muchas ideas que quedan un poco en la leyenda, entre la leyenda, como que igual que las amazonas se quitaran un pecho para poder... Bueno, eso está todavía se queda un poco en la fabulación, pero parece que sí, que las mujeres, como en otros muchos campos que se consideraban hasta hace poco privativos de los hombres, pues también tuvieron su realidad. Imagino que, bueno, es que yo nunca había oído hablar de las gladiadoras, es la primera vez, bueno, ya me habían avisado que le preguntara a Pilar sobre eso, que sabía mucho del tema. A mí me llamó la atención, ¿no? Y me parecía muy interesante, ¿no? Porque estoy convencido de muchos de los que nos están escuchando no han oído hablar nunca de las gladiadoras, de esas mujeres dedicadas a ese trabajo más duro. Y resulta curioso, ¿no?, que no haya fuentes clásicas, o sea, las fuentes que tenemos, las fuentes históricas, sobre todo epigráficas, ¿no? Claro, los autores clásicos no hablan de las mujeres. Si hablan para hablar de una gladiadora o de una prostituta, lo hablan de forma genérica, como le digo, mulieres, y sobre todo es para definir su carácter de profesión infame al servicio, y sobre todo también mucho tópico, ¿no?, de mujeres al servicio, pues
los servicios sexuales para los hombres, las mujeres que trabajaban en los termopolia, por ejemplo aquí, ¿no? Estamos en la zona del Foro, pues cercano a estos lugares, pues aquí habría distintos termopolia, o sea, esos lugares de comida rápida, ¿no? En los que no hay nada inventado, está todo inventado, nada. Mejor dicho. Solo que nosotros pediríamos una hamburguesa y ellos pedirían su buen potaje de lentejas y un vino caliente, que era algo que bueno, pues era la comida diaria más apetecible. Claro. Y esos lugares, establecimientos, pues tenían mujeres que servían y servían a los comensales, pero también en la parte alta de los termopolia pues solían dar servicios sexuales y tal. Entonces ese tipo de comentarios sí aparece mucho entre las fuentes, también en la poesía elegíaca, la poesía amorosa, que se recuerda mucho a las hetairas, las grandes mujeres que eran muy admiradas, sotto voce, claro, eran muy admiradas por las dominae, ¿no? por las mujeres, digamos, bueno, las señoras de buen vivir, sí. porque marcaban la moda, eran las que tenían la libertad suficiente para llevar determinados colores, para determinadas cosas. Entonces, en el fondo eran admiradas, aunque socialmente, lógicamente, no se les reconocía. Lo mismo que ocurría con las actrices. Nosotros tenemos en Mérida, la arqueología meridense tiene la suerte de contar con algunas epígrafes que son realmente casi únicos, ¿no? En el que nosotros tenemos el caso de una mima, una segunda mima, que en la carrera teatral había llegado a lo máximo, porque las tragedias no eran para las mujeres, lo representaban los hombres, pero en la comedia sí podían trabajar las mujeres en el mínimo y en la pantomima, ¿no? Y entonces tenemos una segunda mima que había llegado al máximo, como digo. Qué curioso. Y bueno, pues estas mujeres también eran consideradas prácticamente como las prostitutas, pero sin embargo tenían hasta su club de fans. Había, para actores y para actrices, tenían sus seguidores que las admiraban y las querían profundamente, aunque luego socialmente pues eran una clase pues a no tener en cuenta. Apartada, esa doble sí. moral, no existía esa doble moral. Bueno, esa doble moral ha existido a lo largo de toda la historia, sí, cierto. hasta el presente. Fue también en el Renacimiento con Felipe II, su católica y real majestad, y podríamos dar 1001 ejemplos de ello. A mí me parece fascinante la charla que he tenido con usted, Pilar Caldera, conservadora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, para conocer esos aspectos menos divulgados, ¿no?, de la historia de la mujer y descubrir, ¿no?, las gladiadoras que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Como siempre, Pilar, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El mundo romano había empezado, por decirlo de algún modo, en ese siglo VIII a.C., sobre la base de una suerte de agregación de pequeñas comunidades de campesinos y de ganaderos, ¿no?, de agricultores y de ganaderos, que en una fecha difícil de precisar, pero que la arqueología nos va permitiendo fijar cada vez mejor, van tomando decisiones colectivas en lo que va a ser Roma. Esas decisiones colectivas van a suponer básicamente superar el marco de esas cabañas, de esas aldeas, digamos, diseminadas de algún modo. A ese marco los romanos, que ya podemos hablar de romanos, le van a llamar civitas. Naturalmente de ahí viene nuestra palabra ciudad.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de una conferencia dada en la Fundación Juan Mars de Santiago Castellanos. Santiago Castellanos ha estado con nosotros aquí en Ser Historia en varias ocasiones. Él es profesor en la Universidad de León y en esta ocasión hablaba un poco del origen de Roma, el origen de esas ciudades, dentro de una charla que tenía por título Constantino y el cristianismo, ¿no? Hablando, como digo, de los orígenes, en definitiva, de lo que es nuestra propia cultura. Algo que parece, ¿no?, que por este titular lo podemos edulcorar o lo podemos llenar de letras doradas, letras grandes, ¿no?, el origen de nuestra cultura, el origen de nuestras creencias, etcétera, pero que en definitiva crear una ciudad, crear un estado, crear una realidad diferente de donde se venía, ¿no?, ese mundo de las cabañas, ese mundo de las aldeitas y tal, no significa siempre sofisticación, modernidad ni nada parecido. Néstor Marqués, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Salve, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Hacía mucho que no compartías con nosotros aquí el micrófono en Ser Historia. Néstor Marqués es arqueólogo, divulgador cultural y ha publicado con Espasa Que los dioses nos ayuden, un libro en donde se recoge de una forma muy didáctica, muy divertida también, pues muchos de esos guiños culturales, muchos de esos guiños religiosos, supersticiosos, ¿no?, que también que han trascendido con el paso del tiempo, que seguimos utilizándolos en la actualidad, pero sobre todo cómo marcaron un poco, ¿no?, la vida, el día a día de los antiguos romanos. Néstor, yo lo decía ahora, ¿no?, se pueden crear grandes ciudades, se pueden crear tecnologías sofisticadas para llevar el agua de aquí y de allá, ¿no?, como hacían los romanos, puentes, pero se tarda mucho en cambiar la mentalidad, ¿no? Efectivamente, al final los cambios no se producen de un día para otro y especialmente los que están tan arraigados en una sociedad como puede ser los religiosos, efectivamente tardan siglos en darse esos cambios. Y por supuesto, y yo creo que hablabas muy bien cuando hablabas de la Civitas y de la ciudad, es que los romanos, especialmente con sus dioses, pensaban que esos dioses eran los mejores de los ciudadanos, eran los ciudadanos principales y que por eso había que tener unas buenas relaciones con ellos. Uh-huh. Además, este tipo de dioses no nacen con las ciudades, ya venían de antaño, ¿no? Venían de antes. Nosotros hemos heredado muchos elementos de la cultura latina, de la cultura grecorromana. Ellos también adoptaron, ahora hablaremos de ello, ¿no?, muchos elementos religiosos y culturales, supersticiosos, de aquellos lugares que iban conquistando, ¿no?, del Extremo Oriente, del Próximo Oriente, mejor dicho, aunque los romanos también llegaron a conocer a los chinos, a los seres, ¿no?, que decían, ¿no? Pero todo ello no nace con las ciudades, sino que es con las ciudades en aquella época, en el primer milenio antes de nuestra era, lo que se hace es que vayan todos de la mano, ¿no?, un montón de tradiciones anteriores muchísimo más antiguas. Claro, efectivamente, los romanos especialmente pensaban en sus dioses en lo más profundo como los númina. El numen es el espíritu, o más bien el poder divino que tiene cada divinidad. Entonces es cierto que ellos opinan que esos númina ya existen en el mundo antes de que los conozcan y que poco a poco los van descubriendo. Y de hecho, precisamente por eso es muy interesante que cuando en Roma se hacen ofrendas, se mencionan a los diversos dioses a los que quieren pedir algo y se incluye al final como una coletilla que usan siempre, que es y a todos esos dioses y diosas que aunque no conozcamos, sabemos que están por aquí. Por si acaso, ¿no? Sus espíritus divinos aparecen, claro, eso es. No queremos molestar a ninguno, aunque no nos sepamos cuál es su nombre. Eso es súper interesante porque los romanos eran tremendamente piadosos, muy respetuosos con los dioses y de hecho ellos pensaban que ni eran los primeros que habían llegado al mundo, ni los más fuertes, ni los más inteligentes. No, ellos eran los más religiosos sobre la faz de la tierra y eso, solo eso, era lo que confería su poder, porque la legitimidad se la daban los dioses. Cualquier conquista, cualquier guerra, cuando pensamos en Roma, en las batallas, en todo lo que más conocemos normalmente, todo eso sin la religiosidad romana no tendría sentido, porque son los dioses los que dan el permiso a los romanos para hacer todo lo que hacen y para conseguir todo lo que consigan. Me recuerda un poco, escuchándote, Néstor Marqués, salvando todas las distancias, al siglo XVI con el reinado de Felipe II, su católica y real majestad, claro, cristianísimo,
pero también, bueno, vamos a darnos también un poco a este mundo de la magia, de las supersticiones, etcétera, porque de todo hay y algo queda, ¿no? En Roma parece que sucedía lo mismo, ¿no? Un mundo muy supersticioso, un mundo, claro, nosotros lo vemos con esa modernidad del siglo XXI y nos parece hasta pues muy naif, ¿no? Muy ingenuo, ¿no? Pero para ellos, y iba a decir para mí también, ¿no? No deja de ser una realidad paralela al ser humano, ¿no? No creer, a mí, la gente que no cree en absolutamente nada, yo no digo que sea católico ni cristiano, pero no sé, creer hay algo, ¿no? Es algo innato en el ser humano, ¿no? Creo que has dado con un tema interesantísimo, que es el de la superstición, porque al final ese término, en latín superstitio, ya viene de la antigua Roma. Pero es cierto que el concepto de superstitio ha cambiado mucho desde los romanos hasta nosotros, porque fíjate que tú hablabas de supersticiones como las entendemos todos. Algo despectivo, claro, casi peyorativo. Efectivamente, pero ¿por qué? Porque el cristianismo, cuando ya a partir del siglo IV toma el poder, precisamente porque se une a la familia de Constantino y todos son cristianos en el imperio, con lo cual ya lo tienen dominado. Pero ahí es cuando cambia el término de superstitio. Ahí es cuando superstición empieza a significar todo aquello que no es cristiano y por tanto es malo, por tanto es despreciable. Pero para los romanos, antes del cristianismo, la superstitio tiene que ver con la adoración desmedida de los dioses, una adoración con miedo y, por supuesto, ciertas prácticas que están ajenas a lo que es la tradición religiosa romana, como tú bien decías, pues la magia oscura, todos estos rituales poco ortodoxos. Pero es cierto que en el mundo romano hay una libertad bastante importante en lo que a el culto se refiere, especialmente en la esfera doméstica, porque al final la religión tradicional romana no tiene tanto que ver con jerarquías de sacerdocios ni nada de esto, que obviamente sí hay unos ritos públicos, oficiales del Estado, pero es cierto que la religiosidad, y ahora se interpreta mucho en la investigación así, es una religiosidad vivida y cada uno la vive como mejor le parezca, y la relación de los dioses y los mortales es muy personal, muy privada, y eso pues es muy interesante porque ha cambiado quizá bastante la sensación religiosa que podemos tener hoy en día, especialmente desde la llegada del cristianismo, lógicamente, y los 1500 años de historia que son indisociables totalmente de esta religión que tenemos a partir de ahí y hasta nosotros. Claro, imagino que muchas de esas creencias, muchas de esas supersticiones vienen dadas sobre todo por las propias preguntas, ¿no?, que el ser humano se ha hecho imagino que durante la prehistoria, aunque no tenemos textos que así nos lo digan, ¿no?, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, cómo interactuamos con la naturaleza, esas grandes preguntas de por qué cae un rayo, de por qué crecen las plantas, es buscar respuesta, ¿no?, de una forma lógica, entre comillas, por lo menos asumible, entendible, ¿no?, para poder tener respuestas satisfactorias a esos grandes enigmas que rodean al ser humano. Claro, y al final, fíjate, hablabas de rayos, fenómenos naturales, que los romanos eran conscientes de que eran cuestiones de la naturaleza, eran naturales, pero por supuesto esa naturaleza venía dada por los dioses también, ¿no? Y cuando caía un rayo se interpretaba, especialmente a partir de lo que se llama la disciplina etrusca, que eran artes adivinatorias antiquísimas que los romanos habían heredado de esos rasna, que son los etruscos, y que cada rayo que caía podía ser interpretado de una forma o de otra, y tenemos lo que se llaman los libros brontoscópicos que indican cuáles son esas interpretaciones, o por ejemplo los terremotos, cualquier fenómeno, y fíjate, especialmente hay uno que estoy seguro de que todos conocemos, que es la erupción del Monte Vesubio en el año 79. Te voy a preguntar, ¿cómo lo interpretaron? Claro, ellos? Eso fue lo que llamaban el prodigium, el fenómeno más terrible que vivieron en toda la historia de Roma, ¿no? Porque de repente una montaña, ya sabemos que los romanos no sabían lo que era un volcán, una montaña explota, los dioses están cabreadísimos, y de hecho eso precisamente se interpretó junto a un incendio que hubo en el año 80, al año siguiente, en Roma, muy fuerte, casi como el del año 64, se interpretó como que Júpiter había quitado la legitimidad al emperador Tito, y efectivamente Tito murió en ese mismo momento y fue Domiciano el que ¿murió subió al poder. o lo murieron? Bueno, no está tan claro, pero yo confío en que Domiciano no tuvo nada que ver. Muy bien, muy bien. Acabas de mencionar a los etruscos como esos herederos, mejor dicho, ese legado inmediato, ¿no?, de Roma.
Pero claro, Roma se caracteriza, lo que decíamos al principio, por esa conquista, esa extensión por el norte de África, toda Europa, y fue, es cierto que fue aniquilando, destruyendo, pero también fue asimilando, ¿no? Muchas religiones, muchas creencias, y todo ello pues enriquecía, ¿no?, su mundo de supersticiones y de religión. Fíjate, porque en las conquistas es donde más contacto religioso lógicamente había, sobre todo porque los prisioneros que se hacían en esas tierras lejanas traían sus propios cultos y traían sus propias religiosidades, porque al final esa gente que acababa siendo esclava de las familias romanas se les permitía tener culto y se les permitía tener pequeños altares en sus zonas privadas de esclavos para rendir ese culto, y muchas veces ese culto llegaba hasta el mundo romano. El ejemplo, yo creo, más claro es la diosa Isis, que viene de Egipto y que se va filtrando en la sociedad romana ya a finales de la República, y que ya durante la dinastía Julio-Claudia, en el siglo I después de Cristo, ya Isis tiene el Lyceum Campense, ese templo maravilloso del campo de Marte dedicado a la diosa egipcia, ¿no? Todas esas religiosidades que se van sumando, a veces más aceptadas, a veces menos, pero todas suman dentro de ese gran mar religioso que es la antigua Roma. Y lo cierto es que al final entre todas ellas tienen interrelación. No debemos pensar en dioses uno separados de otros, ¿no? Quizás ese es un sesgo un poco cristianocéntrico que podemos tener, y en realidad no, todas estaban interrelacionadas, todas tenían cosas con las que ayudar y con las que beneficiar a los mortales, y por supuesto que los romanos y todos los pueblos que al final acababan incluidos dentro de su órbita les pedían a cualquier dios posible que les ayudaran en el día a día. Y en ese día a día, imagino que desde el momento en el que abren el ojo, con el amanecer, con los primeros rayos, empiezan a surgir miedos, incertidumbres, qué es lo que me voy a encontrar. No dejamos de olvidar, ¿no?, ese miedo casi del ser humano ancestral en la cueva, de los peligros que hay alrededor. En la antigua Roma, ¿cómo se revertían esas situaciones tan negativas, ¿no? Imagino que con amuletos, con ritos mágicos pronunciando frases, ¿no? Exacto, fíjate que en el libro precisamente tengo un capítulo dedicado a la religiosidad doméstica, y hablo de cómo es una mañana en una casa romana, y de hecho hago una pequeña recreación de cómo sería una mañana en la casa de los Beti de Pompeya, que la tenemos muy bien documentada y sabemos de su familia, y hago una pequeña recreación de cómo al levantarse toda la familia va al altar, hacen una pequeña ofrenda, porque además en el capítulo menciono que es el cumpleaños del pater familias, entonces es mucho más especial, y por supuesto, por ejemplo, hablabas de amuletos, a los niños se les solían colgar del cuello pequeños amuletos que llamaban res prefascinanda, es decir, cosas contra la fascinación, que la fascinación es un término muy interesante porque ahora fascinar es algo bueno, pero en el mundo romano quedar fascinado es quedar hechizado, quedar embrujado, y eso era algo terrible, ¿no? Qué bueno. Entonces, realmente estos amuletos eran normalmente con forma fálica, llevaban también el signo de la higa, que es el dedo pulgar metido dentro del puño entre los dedos índice y corazón, y esto es lo que aleja el mal de ojo, el oculus malignus se va y no te puede afectar, porque efectivamente, como bien decías, todos los romanos tenían esos miedos que todos podemos tener desde hace siglos y milenios, y los eliminaban con amuletos, gracias a los dioses, y por supuesto gracias a fórmulas mágicas, porque en el mundo romano conocemos incluso autores muy clásicos como Catón el Viejo, por ejemplo, que nos da remedios que incluyen frases que son totalmente inventadas, que no significan absolutamente nada en latín ni por asomo, es decir, eran frases que para los romanos también eran totalmente extrañas. Y te voy a dar un ejemplo. Abracadabra. Abracadabra, estaba pensando exacto, es una palabra mágica que viene del siglo II y seguramente de antes, de un libro de medicina de Sereno Samónico, Quinto Sereno Samónico, y es una palabra mágica que se escribía en una hojita de papiro o en un trocito de plomo o de plata, y se colgaba enrollado en un tubito en el cuello, y era sanador contra las enfermedades. Por lo tanto, todos esos recursos, sean más tradicionales o más importados de otras zonas, por supuesto, están muy presentes en la vida diaria. Y además utilizaban el plomo, lo acabas de comentar, como un material especialmente para textos de execración, de maldictismo, ¿no? Es decir, cuando tú querías imponer una maldición a una persona o conseguir algo que quizás no era muy tal, ¿no?, lo escribías sobre una tablilla de plomo. ¿Por qué el plomo? Eso es, efectivamente, estas son las tabelae de fictionis, que además tienen mucho que ver con la herencia egipcia, ¿no? Viene mucho de Egipto, y de hecho muchos de las de ficciones
inscripciones que hemos encontrado se han encontrado precisamente en esa zona, especialmente en papiros, y tiene que ver mucho con esa gravedad del plomo, con ese elemento un poco alejado de los metales más sagrados, el oro, la plata, ¿no? Que son más dignos de los dioses, y este tiene más que ver con los dioses del inframundo. Entonces, en esos contratos realmente maliciosos que se hacían para maldecir a otras personas, lo que se hace es obligar a esas divinidades realmente a cumplir una promesa, porque tú hacías con la divinidad un voto de que le ibas a entregar algo si le cegaba a tu enemigo o si le mataba. De hecho, fíjate, estoy recordando una que era todavía más terrible, porque lo que pedía era que esa persona no pudiera morir hasta que no hubiera visto morir a todos sus familiares, a todos sus amigos, y que en el momento ya después de tantos años que muriera, no le aceptaran en el inframundo y tuviera que vagar eternamente por la orilla de la laguna Estigia. Bueno, unas barbaridades terribles que además normalmente, por supuesto, se hacían a escondidas, claro, de noche, para que nadie lo viera. Y además, fíjate, es interesante que muchas veces las hemos encontrado, estas maldiciones, tiradas en fuentes, especialmente, pues eso, en fuentes sagradas y este tipo de manantiales, como por ejemplo en Bath, en Inglaterra, en la ciudad de Aquae Sulis, hay una colección interesantísima, o en la fuente de Ana Perena en Roma, y es que los romanos pensaban que esas fuentes acababan directamente en el inframundo, con lo cual era la forma de que esas maldiciones les llegaran a los dioses del inframundo lo más rápido posible para que el enemigo muriera o perdiera lo que cada uno quisiera. Qué curioso, todo esto nos lo cuentas en tu libro Que los dioses nos ayuden, publicado por Espasa, Néstor Marqués. Ya, pero para ir acabando, tenemos 3-4 minutos. ¿Qué hemos heredado nosotros de toda esta tradición? Porque estamos hablando de supersticiones, quizás muchos de los que nos oyen, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que las tenemos absolutamente normalizadas, ¿no? Que yo tengo muchos familiares que son muy religiosos y luego cuando ven a otra persona hacer algo diferente a lo que ellos hacen, digo, menuda chorrada, menuda superstición, y digo, perdona, pero tú llevas colgado de un crucifijo. Claro. Es que eso es distinto. No es distinto. Nosotros hemos normalizado, ¿no?, una serie de elementos propios de nuestra cultura que a otra persona de otra religión le parecen absolutamente supersticiosos, ¿no? Eso es, y tenemos que pensar que la religiosidad ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, incluso el propio cristianismo, ¿no? Porque fíjate, los primeros cristianos eran muy aficionados a la numerología, el significado y el valor que le daban a los números y a las cifras era importantísimo, y eso es algo que hoy puede verse como supersticioso precisamente, ¿no? El valor de la magia del número 7, por ejemplo, o del número 12, o incluso del número 666, que ya sabemos que tiene mucho que ver con todo este tema. Y hoy en día eso pues no lo vemos como cristiano realmente. O por ejemplo, la astrología es algo que hemos heredado del mundo romano y que, bueno, pues hoy en día sigue habiendo gente que piensa que puede descifrar el futuro a través de la astrología. Fíjate que yo he visto hasta personas leer las obras de Manilio y otros autores romanos para recrear realmente hoy en día las mismas técnicas astrológicas que eran tan conocidas y tan famosas en el mundo romano. Hay que pensar que la astrología podía predecir el futuro de una forma muy precisa, muy exacta y sin necesidad de pedir absolutamente nada a los dioses, porque realmente solo había que interpretar las estrellas y era muy peligroso por eso. De hecho, los emperadores se guardaban mucho de que nadie pudiera conocer, por ejemplo, su fecha de nacimiento, su fecha muy concreta de nacimiento o su lugar de nacimiento, porque entonces podían predecir cuándo iban a morir. Ese tipo de cosas las seguimos teniendo, aunque a lo mejor muy descafeinadas, ¿no? Sí. Por el tema de la era de Acuario y todas estas cosas de siglo XIX, siglo XX, y que hoy se han quedado un poco relegadas a las revistas de cotilleos que llevan el horóscopo y los periódicos que llevan el horóscopo al final, que ya te digo yo que si lo vieran los romanos se reirían un poco de la fiabilidad de esas cosas, porque es mucho más compleja la astrología que hacían ellos. Pero efectivamente tenemos muchas cosas que vienen del mundo romano, especialmente en materia religiosa, a través del cristianismo especialmente, ¿no? Por ejemplo, todos los romanos tenían una divinidad protectora, que era el Genius, y ese Genius estaba con ellos toda su vida. Piensa que en una sociedad, y vuelvo a lo que hablábamos al principio, una sociedad que va cambiando muy poquito a poco, muy progresivamente, se hace cristiana y de la noche al día no dicen adiós al Genius que me ha protegido toda la vida. Lo transforman poco a poco y eso se va convirtiendo, por ejemplo, en el ángel de la guarda cristiano, ¿no? O todas las divinidades que hay esparcidas por el mundo acaban siendo las representaciones de esos santos, esos mártires, patrones de ciertas cosas que hoy seguimos teniendo y que, bueno, pues que han asimilado los papeles que antes tenían esas divinidades. O sea, realmente en algunas cosas hemos cambiado muchísimo, pero en otras no tanto. Pues la verdad es que
tenemos infinidad de elementos que hemos heredado, ¿no? de esa cultura romana, de esa cultura quizás más ancestral, que podemos no leer entre líneas, ¿no? Yo creo que es lo más interesante que podemos descubrir también, y aparte de infinidad de elementos históricos que vamos a descubrir, como digo, en este libro, Que los dioses nos ayuden, publicado por Espasa, que nos ha traído a esta mesa de Ser Historia nuestro compañero, amigo, arqueólogo y divulgador cultural Néstor Marqués. Como siempre, Néstor, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Llegamos al final de este programa especial de verano de Ser Historia, el programa ya 710. ¿Cómo pasa el tiempo? Hacía nada estábamos celebrando esos 700 programas y seguimos avanzando. Y lo vamos a hacer en una nueva temporada dentro de muy poquito. Recordad que este podcast lo podéis volver a escuchar en Ser Podcast, la plataforma de podcast de Cadena Ser, y también no olvidéis que ya estamos con programas especiales de Ser Historia Plus, una serie de programas monográficos exclusivos que solamente vais a encontrar en Podimo, en esta nueva plataforma de podcast. No os los perdáis, Ser Historia Plus. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante de los mandos de esta máquina del tiempo y de la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.